Bienvenidos a Urban. Un programa de arquitectura, diseño y paisajismo. Una charla con arquitectos, diseñadores, paisajistas y empresarios de la construcción. ¿Me acompañan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Urban. Hoy con un tema muy especial. Un poquito de historia de la arquitectura en Mendoza. Para eso tenemos a un gran arquitecto con trayectoria. Es un capacitador que viaja por el país, pero lo tenemos hoy aquí en Mendoza. Con ustedes, Carlos Grisolía. Carlos. Hola, Walter. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos también a vos y darnos esta oportunidad de hacerte una entrevista. Bueno, gracias. ¿Te parece un cafecito? Me parece un café. Vamos a tomar un cafecito primero, bien mendocino en esta peatonal. También tenés un poquito tu corazón en Córdoba, gracias. Algo así. Estudié en Córdoba, me recibí en Córdoba. Mis hijos son cordobeses. Y bueno, estoy en Mendoza porque me gusta vivir acá, porque para mí es la mejor provincia. ¿De tus padres quién es de Córdoba? Mi madre era cordobesa y mi padre era mendocino. Mi padre ingeniero, trabajaba acá en una planta de cemento y mi madre cuando fue a estudiar mi padre a Córdoba lo conoció, bueno, se enamoraron y se vinieron para acá. Pero te tenemos aquí. Acá estoy. ¿Con qué nos vas a sorprender? Hoy tengo para vos el inicio de todo. Hoy tengo para vos historia de la mejor de Mendoza, el pasaje San Martín, donde se inició todo. Te lo voy a contar. Este pasaje San Martín es una gema, es una joya de la arquitectura mendocina y muchas veces no descubierta por el mismo público mendocino. Así que la vamos a recorrer y vamos a mostrarte algunas cuestiones que tienen que ver con cuándo se construyó, quién la construyó, dónde se diseñó, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos saber más de lo nuestro, de estos lugares tan emblemáticos y que han marcado una historia muy importante acá en la provincia de Mendoza. Es importante. Mirando, vos me hiciste mirar hacia arriba y me sorprendí, me maravillé con lo que es el pasaje San Martín, que en mi vida como mendocino miro para arriba. Una de las cosas que yo siempre sugiero a los mendocinos, mis comprovincianos, es miren para arriba, recorran Mendoza. Hay muchísimas obras de arte arquitectónica que pero probablemente no las han visto nunca. Y simplemente con recorrer Mendoza y prestarle un poquito de atención, levantando la vista o caminar con cierta atención, podrían llegar a ver absolutamente un montón de obras que son, insisto, joyas arquitectónicas. Bueno, mira, disfrutamos el cafecito y en momentos más seguramente vamos a estar mostrándoles el pasaje San Martín y toda su historia. Estamos acá, ya entramos al pasaje San Martín y nos encontramos con el intendente del lugar. Intendente. Quisiera saber un poquito de eso, pero también de toda la historia, de muchas cosas de acá. Pero qué mejor que encontrarnos con administrador o intendente y el arquitecto. Ustedes saben mucho de lo que es el pasaje San Martín. ¿Qué tiempo llevas acá en el pasaje? Y 27 años. 27 años ya de trabajo en este lugar. Así que tengo el privilegio de conocer algunas cosas que hoy me sirven para poder poner en valor el edificio, que es en definitiva el proceso en el que estamos hoy. Qué bien. Bueno, y Carlos, como arquitecto me imagino que muchísimo para recorrer y para que también nos enseñe acerca de lo que es la historia, junto con vos seguramente, de lo que es la historia del pasaje San Martín. Exacto. Y bueno, lo primero que podemos decir que esto fue el primer edificio sismo resistente de la historia de Mendoza, creado por allá por el año 1926 a instancias de un productor vitivinícola, Miguel Escorihuela Gascón, que contrata a una empresa alemana, Schmidt, la empresa, y contrata a un ingeniero también alemán, Ludovic Fraude, quien se encarga del proyecto basándose fundamentalmente en aquellas galerías comerciales que existían en Europa en esa época
Y este es el primer edificio donde está dedicada la planta baja, todo a comercio, y las plantas superiores a viviendas y oficinas. Ya en la época, ya viviendas. Ya hay viviendas en el mix con comercios, que era una tipología bastante novedosa para el momento. De hecho, la idea fue creada en función de que en esa época ya existía en Buenos Aires también la famosa Galería Pacífico y el Pasaje Güemes, que tenían una similitud en la morfología y sobre todo en estas cosas que vemos maravillosas, que son los vitrales, las claraboyas, que hoy justamente Leo comentaba que se están restaurando a partir de que, bueno, le hace falta el mantenimiento normal como a cualquier tipo de construcción. Las características constructivas son impresionantemente novedosas para la época, sobre todo para Mendoza, cuando estamos hablando de una zona sísmica. Recordemos que esto fue creado en 1920, primeras décadas del siglo XX, cuando en 1861 había existido un terremoto que devastó Mendoza, por lo cual esto era como una apuesta, un desafío para la nueva ingeniería y la nueva arquitectura, obviamente. Bueno, en definitiva... O sea que ya en esa época se hablaba inclusive hasta de la tecnología novedosa del momento. Esto me das el pie para comentarte que una de las muestras de la tecnología novedosa tiene que ver con la incorporación de los famosos ascensores metálicos. Ascensores, Leo, y ustedes ¿no? van a ver que hoy, casi 100 años después, siguen funcionando. ¿Eso es cierto? Siguen funcionando, ¿no? Sí, mira, agrego un poco más de información, pero que me parece que suma y le da más valor todavía. El suceso vivido socialmente del terremoto de 1861 instala una cultura sismofóbica importantísima. Es un hecho traumático para la sociedad, para el diseño de la ciudad, que desplaza el kilómetro cero hacia el actual. Pero impregna un trauma interesante porque instala esta cultura de un temor a los terremotos donde no se podía construir en la altura. Eso creo que le agrega valor al edificio en general. Bueno, ¿te parece si empezamos a conocer, vamos a conocer el ascensor, vamos a subir en el mismo y seguramente después a la cúpula? ¿Eh? ¿Cómo no? ¿Continuamos? Ya volvemos. En instantes, mucho más Urban. Abrimos este bloque con algo que te va a sorprender. Mira. Bueno, nos detuvimos aquí para que nos cuente un poco Leonardo acerca de este pintor, Hernán Abal, ¿no? Con mucha historia, creo que en la cúpula hay muchas de sus obras, ¿no? Sí. ¿Qué nos podés decir en breve? Y después continuar, obviamente, con todo lo que es el recorrido. Bueno, hay un trabajo de investigación que en este caso hemos hecho con la Municipalidad de la Capital, donde indagamos acerca de la historia de las pinturas de Hernán Abal. Bien. Para facilitarlo, porque también esto lo estamos transmitiendo a otras instituciones y al público en general, hemos hecho como un recorrido fotográfico de cómo acceder a esas pinturas y la historia que eso contiene. Entonces, lo primero que te cuento es la leyenda urbana, lo que se transmitió oralmente de esto, y después lo que nosotros pudimos certificar y chequear de esas pinturas. Perfecto. Así que, bueno, mira, muy breve. En imágenes, sí. Sí. Este sería el acceso a la terraza donde vamos a ir hacia las pinturas de Hernán Abal. Hernán Abal vivía debajo de la cúpula, en la unidad 154 del séptimo piso. Esto que te estoy contando es real, pero a partir de ahora empieza la leyenda. Cuenta la leyenda que Hernán Abal vivía en esta torre, su puerta de ingreso era esta, y le contaba a sus círculos más cercanos que él vivía en las alturas, que vivía con los ángeles. Para ello tenía que primero subir 60 escalones para llegar a su departamento. Cuando estaba pronto de llegar, había unos ángeles que lo estaban esperando y que le estaban indicando su lugar. Otros ángeles se habían quedado dormidos
Sí. en espera. Y por último, cerca de su lugar de su morada, estaban los ángeles que le indicaban que ya estaba pronto a llegar. La leyenda cuenta que Hernán Abal, el señor Hernán Abal, se pintó en su puerta de ingreso junto a su mujer y sus 2 hijas. Mira vos. Se pintó como un rey. Y él decía que vivía en lo más alto. Al contar esto también decía que había algunos ángeles que se burlaban de eso y que no era el lugar más alto donde él vivía, sino que otros ángeles les comentaban que había alguien que vivía por encima de él. Este fue un trabajo de recopilación de esta historia que fue repetida en una transmisión oral durante mucho tiempo. Nosotros tratamos de llegar a la fuente de esto y lo conseguimos. No hablamos con el señor Abal porque ya había fallecido cuando nosotros iniciamos este trabajo, pero sí hablamos con una de sus hijas, la doctora Clara Abal. Clara Abal le relato esto y me cuenta ella que estaba, después de un largo silencio, y le cuento con orgullo mi historia, me dice, está bien, nosotros vivimos ahí, pero no fue mi padre el que los pintó. Ahí quedamos en un callejón sin salir. Mira vos, todos pensamos que era Hernán Abal. Claro, y me agrega, no los pintó mi padre, los pintó mi madre. No. Eso le da una vuelta a la historia que veníamos investigando, y sí, su madre, Estela Sgro, pintora también, poeta, políglota, pintó estos murales y nos dio otra significación que nos pareció tan interesante como esa leyenda urbana. Sí, efectivamente no eran ángeles, sino eran personajes que ella decidió pintar, estos que estaban acá. Ella me relata el significado de la palabra aleluya, hermanos, que era el modo en que su madre levantaba el teléfono fijo en ese momento y en vez de decir el clásico hola, decía aleluya, hermanos, para contestar a la gente que le llamaba. Y me agrega un poco más de información de que sí, estos son ellos, que decidió pintar a su esposo como un rey, pero con un rey con algunas particularidades. En su mano derecha no tenía una espada, sino pinceles, y le agrega una frase una frase en latín que dice Domus Hernanis Regis, la casa del rey Hernán. Era una suerte de humorada en donde ella, como ellos recibían a muchos alumnos que estaban sobre todo en crisis vocacional con el arte, ellos se encargaban de hacer una docencia para sostener ese tipo de vocación. Algunas particularidades de su vida familiar, eran devotos de la Virgen de Arnacollo, ahí la ponen también, y ella se dibuja en una actitud genuflexa, de pleistesía, pero nada que ver, era una señora muy agradable que tenía una encantadora relación con el señor Hernán Abal. Leonardo, te agradezco, la verdad que una historia, una leyenda muy bonita, muy particular, por cierto. Se descubrió que no era Hernán, que era la esposa quien pintaba, ¿no? Pero nada, así que... Te agrego una sola cosita. Sí. Cuando descubrimos todo esto, entonces nosotros decidimos descubrir una placa que reivindicaba la verdadera autoría de estos murales, y ya no son más los murales de Hernán Abal, sino son los murales de Estela Sgro, la verdadera autora de los libros. Fascinante historia, Leonardo, nosotros vamos a continuar con el arquitecto recorriendo el pasaje. Gracias por recibirnos y bueno, será para el próximo momento. Estamos en contacto. Dale, listo, gracias. Continuamos, esto es Urban.
Fox Panel. Sistema constructivo premium. Sustentable, seguro, eficiente. Fox Panel. Sistema constructivo aprobado y certificado por las normas de calidad constructivas. Ahora sabes, construir con Fox Panel es simple. Conoce más en foxpanel.com.ar. Ya volvemos. En instantes, mucho más Urban. Este bloque es auspiciado por Fox Panel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Urban. Nos encontramos aquí en Anaya Wine, una bodega, y junto a un gran amigo. Seba, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Walter. Hay mucho para contar acerca del sistema que puede ofrecer y que ofrece ICASA en este tipo de lugares. Sí, tal cual. Acá tuvimos un desafío termomecánico de intercambio de calor para satisfacer el confort hidrotérmico. Hidrotérmico. Exactamente. ¿Qué es eso? Porque es una palabra nueva y que creo que va a empezar a estar mucho en el auge de los arquitectos. Tal cual. Son los mecanismos Sí. Termorregulados de que tienen un ser vivo, las personas. Nosotros, digamos. Tal cual, cuando vos estás en el auto, con el auto apagado, empezás a transpirar por las condiciones de que se generan por el sol. Entonces ahí ya no tenés el confort hidrotérmico. Entonces empiezan a actuar mecanismos termorreguladores, transpirando, generando un malestar. El mismo cuerpo. Entonces nosotros ahí es donde estamos con ese confort. Evitar que la persona, ese mecanismo entre en acción. En este caso, en Anaya Wines, ¿cómo va a ser tu desafío? ¿Cómo es lo que vas a incorporar? Acá con el desafío de arquitectura, donde no se pueden ver los difusores, donde tenemos este ventanal hacia el oeste. Sí. Donde tenemos botella de vino para hacer la guarda de vino. En todo eso estamos nosotros. Claro, están los sistemas orgánicos también del vino. Sí, y demás. sí. Entonces, bueno, mantenemos este confort termomecánico de intercambio de calor para poder satisfacer esa necesidad y evitar que se muevan todas las partes termo-hidro. Me encantó. Bueno, vamos a conocer un poco la parte de adentro. Bien, listo, Dale. te invito a pasar. ¿Se acompañan? Seba, ahora sí siento lo que es el confort hidrotérmico. Tal cual. Pero no veo máquinas, no veo dónde sale ese aire. Bueno, eso es parte de unos requisitos que tenemos, de los cuales a nosotros nos llegan 3 tipos de requisitos. Uno es la arquitectura, el otro es del cliente y la otra es la ingeniería, que estamos nosotros. ¿Y la arquitectura? La arquitectura en este caso la hizo Gabriel Japaz, que es el diseño, interiorismo, que es del cliente, es Luisa Jansson, y nosotros con la parte de ingeniería. Bueno, uno de los requisitos es que no se tiene que ver el equipamiento, Sí, creo que no hay ni forma, rejas, ni difusores. Miramos tal y no cual. hay forma. Ese es uno de los requisitos que absorbemos y trabajamos sobre eso. Bueno, Ese Seba, sería. la verdad que es un placer. Siempre nos tenés a la vanguardia de todo lo que es la ingeniería de los diferentes lugares donde estamos visitando. Sí. Un placer nuevamente que nos Bueno, hayas recibido. ¿Ah? Mucho gusto. Será hasta los próximos, A seguramente. la próxima. Bueno, Carlos, continuamos el recorrido. ¿Qué nos quedó en la parte de abajo de lo que es la galería en sí?
Terminamos de ver y de pasear un poco por la parte de abajo y no te conté, por ejemplo, cosas como que fueron ejecutadas las bóvedas de cañón corrido de hormigón armado, ese hormigón casetonado en el primer sector, luego con nervios en otro de los sectores. Además de eso, todos los revestimientos se trajeron de Francia, esos revestimientos que tenían, sobre todo en las paredes, que son de mármol francés. Incluso las griferías fueron traídas de Alemania, o sea, la mayoría de los materiales vinieron directamente desde Europa a Mendoza, o sea, obviamente bajaron en el puerto en Buenos Aires, pero vinieron a Mendoza, no recalaron, digamos, más allá que la bajada en el puerto. Y, en definitiva, todo esto que estuvimos viendo tiene que ver con una concepción de una arquitectura neoclásica, si se quiere llamar de alguna manera, con algunas reminiscencias de arquitectura francesa, arquitectura más bien tirando a europeizante, como se denomina vulgarmente. En general, eso es un poco la descripción de todo el pasaje San Martín, pero fundamentalmente lo que quiero rescatar de todo esto es la riqueza estructural, la riqueza constructiva, porque consideremos que este edificio fue hecho en 1926, o sea, después de un terremoto, y donde, por ejemplo, esta torre que estamos viendo acá atrás tiene 7 pisos, por lo cual la gente le temía mucho a la altura. Sin embargo, al cabo de un tiempo, esta edificación, que fue la más alta durante mucho tiempo, luego pasó a ser el edificio que está enfrente, el edificio Gómez, fue la más alta de Mendoza durante mucho tiempo. Bueno, aquí a pleno sol mendocino podremos ver claramente esa cúpula que está terminada a la mansarda, que es un estilo muy francés, con pizarras verdes, bajo la cual había departamentos, existen todavía departamentos, donde habló hace un rato Leo acerca de esos murales que teníamos, estuvimos viéndolo. Bueno, esto es un poco historia de patrimonio arquitectónico, y para rescatar 1996 esto fue declarado de interés municipal y patrimonio de la provincia. No, excelente, la verdad que nos has enriquecido con esta arquitectura, con esta historia propia de la provincia de Mendoza. Y bueno, Carlos, ha sido un placer que estés con nosotros y que estés en esta sección que hemos inaugurado con vos, que es un poco de historia de la arquitectura de Mendoza, ¿eh? Te agradezco mucho, Walter, y espero que sirva, y seguramente podremos seguir viendo muchas de las grandes obras arquitectónicas que tiene Mendoza y que por ahí están un poco escondidas, olvidadas y no descubiertas. Y nosotros las vamos a rescatar y las vamos a mostrar. Así será. Carlos, gracias. Muchas gracias, Raúl. Un gustazo haberte conocido. Bueno, esto fue Urban. Será hasta el próximo programa. Gracias. Este bloque fue auspiciado por Fox Panel. Una picadita, un traguito, una musiquita, grandes momentos. Disfruta de un pequeño gran placer con Mini. Lo nuevo de IPC Pools, un innovador concepto de piscinas especial para patios chicos, terrazas e interior. IPC Pools. Esto fue Urban. Hasta el próximo sábado.